Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el informe sobre el proceso de juicio político en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo. Los legisladores recomiendan el enjuiciamiento político en el Pleno de la Asamblea. Dicho informe fue aprobado con 9 votos a favor, incluido el del legislador Absalón Campoverde de Creo. La decisión de los legisladores se basó en que, tras la presentación de pruebas de cargo y descargo, se aprobó que la ministra Romo incurrió en 2 de las 3 causales que se le imputaban y se le acusa de ser responsable de permitir el uso de bombas lacrimógenas caducadas y de la incursión de material policial en universidades que albergaban a manifestantes. Con 41 minutos, saludamos al presidente de la Comisión de Fiscalización, al legislador Elio Peña, que nos acompaña esta mañana en nuestro segmento de entrevistas en Punto Noticias Primera Edición. Legislador Peña, buenos días, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo y Espinel. En las últimas horas, el presidente de la República, en una intromisión en las otras funciones del Estado, como es la Asamblea Nacional, ha rechazado la decisión que adoptó la Comisión de Fiscalización de trasladar a conocimiento del Pleno de la legislatura el juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. ¿Cómo toman ustedes las declaraciones del presidente de la República y también de la propia interpelada, la señora ministra de Gobierno, que dice que en la Comisión de Fiscalización se interpuso la tesis de la violencia y del golpe de Estado, la anarquía, entre otros calificativos? Buenos días, bienvenido. Bienvenido. Buenos días, Licenia, buenos días, don Alexis. Muchas gracias, un cordial saludo a quienes nos siguen a través de este importante medio de comunicación. Sí, bueno, a mí no me extraña este tipo de manifestaciones desde Carondelet, como tampoco me extraña la actitud arrogante, prepotente y hasta desafiante de la señora ministra. Peores cosas estamos dispuestos a escuchar. Eso, en el marco de la democracia, también como que no nos debe extrañar, pero sí rechazo a veces como esa actitud amenazante ante la Asamblea Nacional, ni siquiera contra un asambleísta ni ante la comisión, sino más bien ante la Asamblea Nacional. Y como bien lo ha dicho Licenia, como que resulta ya una intromisión a las funciones del Estado, acciones que las rechazo como el que más. ¿Qué le parece a usted, legislador Peña? Muy buenos días. El tuit de ayer del presidente Lenín Moreno, en el cual respalda la gestión de la ministra Romo y dice como que no bastaron esas 5 horas, y posterior a eso que la haya condecorado a la ministra. Bueno, yo quiero decirle que para justificar las razones no se necesita mucho tiempo. Si bien es cierto, no le bastaron 5 horas, tampoco le hubieran bastado 24 horas, porque el hablar y el hablar no precisamente da la razón a quien no la tiene. En ese sentido, la comisión ha sido muy imparcial, mejor dicho, imparcial en el sentido de tomar las mejores decisiones. El juicio fue solicitado por 3 causales, 2 no se han podido desvirtuar, más bien han sido sustentadas con las pruebas de cargo y descargo. Una tercera, que se refiere al tema del Comité de Protección para los Periodistas, esa más bien la hemos desechado porque la ministra ha sido clara en manifestar que ella no es la responsable de convocar, y obviamente hay un directorio de la cual no es parte, pero también no se deslinda. Nosotros ahí ponemos una observación que, siendo ella quien está al frente de la seguridad, también debía al menos solicitar o exigir una convocatoria de esa naturaleza. En todo caso, las 2 causales no se han podido desvirtuar, y en esa línea el Pleno de la Comisión, con 9 votos a favor, ha recomendado el juicio político, y que sea el Pleno finalmente quien tome la resolución final. Asambleísta Peña, ¿qué es el procedimiento ahora? Una vez, ¿cuándo se va a pasar esto al Pleno? ¿Cuánto tiempo tiene el presidente de la Asamblea Nacional para convocar a la sesión del Pleno en la que se va a tratar ya este proceso de interpelación como tal? El informe aprobado ya está en la presidencia de la Asamblea, tiene que ponerlo en conocimiento de los 137 asambleístas, y transcurridas 48 horas de conocimiento, él tiene 5 días para que convoque al Pleno y en un punto del orden del día tratar el juicio político.
Es decir, que el Pleno estaría convocándose máximo para jueves o viernes. Debería ser así y debe ser así, que no vaya a haber excusas de esos vacíos legales que los utilizan no para otra cosa de abonar a la falta de transparencia y agilidad en los trámites. Yo creo que el presidente hoy mismo ya debe poner en conocimiento de los 137 asambleístas el informe. Y siendo así, corren los plazos a los que usted ha hecho referencia. No hay forma de que él lo postergue, tomando en cuenta el tiempo que se demoró en poner en conocimiento de ustedes, pese que ya fue aprobado por el CAL precisamente el tratamiento de este juicio político. Bueno, yo aspiro que no sea así. Entre hoy y mañana ya tiene que estar en los correos de los asambleístas y transcurridas 48 horas tiene que convocar en los siguientes 5 días al Pleno de la Asamblea Nacional, poniendo como punto de orden el juicio político. Eso es la regla que tiene que llevarnos. Tomando en cuenta la resolución, doctor, permíteme un segundito, Alexis, solo una precisión. Tomando en cuenta esta resolución, que en su momento con más de 100 votos se pidió la remoción de la ministra de Gobierno, le pidió el presidente la remoción del cargo de la ministra de Gobierno, entre otras cosas, ¿usted cree que una vez que esto pase al Pleno, los asambleístas deberían, con esa misma lógica, votar por la destitución de la ministra? Mire, yo creo que esa debe ser la lógica que debe prevalecer. Es más, como usted bien lo ha dicho, ayer hubo 9 votos a favor de asambleístas de todas las bancadas. En la comisión de fiscalización hay asambleístas de todas las bancadas, 2 por bancada y un independiente. Entonces, esa clara lectura de manifestación de voluntad política que existió ayer debe prevalecer en el Pleno, y como bien lo ha dicho usted, también hubo un pedido de la renuncia de la señora ministra en ese mismo sentido. De no prevalecer esto, realmente nos dejaría muchas dudas. No sé si usted le escuchó a nuestro el doctor Tandazo, que decía, a ver, que el tema para él no es tan grave que se haya utilizado bombas lacrimógenas caducadas, sino que estas hayan sido utilizadas como proyectiles para impactar en el cuerpo de los manifestantes. Ese es el uso excesivo de la fuerza pública, más allá del uso de las bombas caducadas, ¿es algo que se incluyó dentro del proceso de juicio político, doctor? Ahí se han incluido los testimonios del defensor del pueblo con claras investigaciones realizadas por esta importante institución, y efectivamente van en esa línea de que si las bombas no serán eficaces, tomando en cuenta que se deben lanzar de manera parabólica, eso lo hemos aprendido desde el colegio, que un proyectil debe lanzarse así, pero no se descarta la posibilidad que a falta de la efectividad de las bombas se vieron abocados a lo mejor a utilizarlas en otro sentido para precautelar la integridad de la policía, porque mandar a repeler a unos manifestantes, a lo mejor unos de ellos violentos, con los instrumentos no adecuados, poníamos en riesgo también a la policía. Pero mire, aquí también hay que poner en el contexto otros elementos, que no se ponga con lupa aquellas cositas que nos conviene y dejar de lado las cosas más interesantes. Miren, yo rechazo como el que más esa actitud prepotente de algunos funcionarios del régimen que no hablan nada de la falta de tolerancia de un gobierno cuando hubo este decreto 883 inconsulto, que fue el detonante para que nos veamos abocados a 11 días de manifestaciones que fueron paulatinamente aumentando el nivel de violencia. Tengo que hablar con claridad. Pudieron evitarlo, pero más les valió la confrontación entre ecuatorianos y, como quien decir, quién se lleva el trofeo del triunfo. En estos casos no hay ganadores, todos fuimos perdedores, pero por la falta de tolerancia, por la falta de apertura al diálogo de un presidente que el pueblo le invocaba que derogue ese decreto, bien pudieron hacerlo al siguiente día, porque fue una medida completamente antipopular, pero no, dijeron que el decreto no se revoca y vamos a lo que vamos, y vino el enfrentamiento. Yo como el que más cuestiono esa actitud, mientras por un lado nos decían la apertura al diálogo, un diálogo que nunca existió, se le cayó el diálogo al señor presidente, porque diálogo es conversar de parte y parte como lo estamos haciendo en este momento, no que simplemente se impongan las decisiones. Eso no es diálogo, eso, por decirlo, es una arrogancia, una prepotencia, por no decir una dictadura. Entonces, en ese sentido, de eso no se habla. Se busca con pinza las cosas que les conviene hablar, pero se desbordan de aquellas cosas que realmente el pueblo las conoce. Hay un afán
de desviar también la atención con respecto de cuál es el objetivo del juicio político, asambleísta Peña. La ministra Romo se ha esforzado por siempre colocar a su lado a la tropa, a la cúpula, a los policías, ¿no? Y hay también influencers en redes sociales que están tratando de decirle a la gente que están sancionándole con esto a la Policía Nacional. El juicio político es contra la ministra Romo como responsable de lo que ocurrió en octubre. La policía no toca, digamos, ningún pito en este cuento. Efectivamente, así es. Yo, como el que más respeto la institucionalidad de la policía, el accionar operativo de la policía, con ciertas excepciones, por cierto, que de eso se da en todas las instituciones, pero no estamos cuestionando a la policía, que quede claro, la policía no es sujeto de juicio político, es la señora ministra que está al cargo de la seguridad pública. Ella es. De no ser así, que nos diga la señora ministra quién tendría que responder en esta institución por el tema del control político. Y quieren desviar la atención como querer confrontar a la asamblea o la ciudadanía con la policía, con nuestra respetable policía. No caigamos en ese banal error. Esa es una invitación que les hago a todo el pueblo ecuatoriano. Cada quien tiene que responder por lo suyo y en esa línea estamos. Asambleísta Peña, el legislador Roberto Gómez, dijo ayer en una entrevista con este medio de comunicación que cuidado con que la ministra de Gobierno ahora esté llamando a algunos asambleístas para decirles que no van a ser incluidos en futuras investigaciones, esto relacionado sobre el tema del reparto de los hospitales y así un poco conseguir asegurarse una no censura en la Asamblea Nacional. ¿Usted ha escuchado algo? ¿Se comenta algo de esto en la Asamblea Nacional? ¿Está ocurriendo, no? Bueno, esta pregunta me la hacía un periodista también hace un rato y sí nos deja ciertas dudas porque si alguna cosa le sorprende a la señora ministra es que se encontró con una comisión de fiscalización y control político diferente, que nosotros desde el inicio hemos dicho vamos a garantizar la transparencia, la ecuanimidad y sobre todo la imparcialidad en estos temas. Se encontraron con una comisión que ya no deja ahogar los procesos en la comisión o que simplemente esta comisión suplante a la decisión de un pleno. Entonces, eso puede sorprenderles y en esa línea desafiante, como quien diciendo, la alegría le va a durar poco a la comisión. Ese es un mensaje que yo lo entiendo así de parte de voceros del gobierno, como que en el pleno va a ser un escenario diferente en el tema de control político. Pero el pueblo ecuatoriano será testigo y bien dijeron ustedes, hubo hace pocos días una votación en una resolución de que pedían la renuncia o pedíamos la renuncia de la señora ministra porque, dice el dicho popular, tiene que curarse en sano, pero si no quieren eso, pues va el control político. Es más, no perdamos de vista, queridos periodistas y pueblo ecuatoriano, que cuando ella postuló a la vicepresidencia de la República también hubo ese mismo sentir desde el Pleno de la Asamblea Nacional. Si eso no se replica, las dudas que ustedes tienen, yo también las tengo, queridos periodistas. Asambleísta Elio Peña, mucho se ha comentado el rol que durante estos 2 años que está en funciones la señora Romo ha jugado como el enlace y el puente entre el gobierno y la Asamblea Nacional. Yo me imagino que en muchas de esas reuniones que mantuvo, o en algunas de esas reuniones que mantuvo la señora Romo con las bancadas legislativas, probablemente usted estuvo presente en alguna de ellas. ¿Cuál era la actitud de la ministra Romo? ¿Cómo era el trato de la ministra Romo en el manejo de la política, en la negociación de los votos, en el diálogo por las leyes, por las reformas y demás con ustedes? ¿Cómo ha sido el trato de María Paula Romo con la legislatura? Bueno, yo pertenezco a una bancada, obviamente soy de un grupo político, yo soy del Pachacuti, pero reuniones para este tipo de cabildeos, como se utiliza esa palabra, a veces en el marco de la colegislatura con el Ejecutivo y la Asamblea, y yo no he asistido jamás. Sí, he estado en reuniones con la señora ministra por temas de reclamos y exigencias de provincia y del país, como un asambleísta de la provincia de Zamora Chinchipe, y obviamente no ha sido entre 2 personas, he ido con mi equipo, la señora ministra ha estado con sus equipos, hemos mantenido alguna vez una reunión con autoridades de la Presidencia de la República, incluido el señor presidente, pero en el tema, en la Asamblea jamás me he reunido con la señora ministra ni con sus equipos. ¿Y ha sido receptiva la señora Romo con respecto de los pedidos, de las solicitudes que se ha hecho desde su provincia?
Muy poco. En ese sentido también este gobierno le queda debiendo a la provincia de Zamora Chinchipe y al país en el tema de la transparencia de la política minera, que es un tema que debe alarmarnos a todos. Se lo está viviendo en la provincia de Zamora y se va a replicar en el Ecuador si no ponemos un alto. Hace pocos días, el 17 de octubre, se destruyó un puente en la provincia de Zamora por la empresa Lundin Gold, a quien el gobierno aplaude y dice el proyecto emblemático y que genera desarrollo. Si eso es desarrollo, hemos dicho, están completamente equivocados. Temas como ese hemos abordado con los ministros, pero no he ido solo, hemos ido con actores de la provincia y del país. Ese tipo de reuniones hemos tenido, pero para cabildear por temas legislativos jamás he estado con la señora ministra ni con sus equipos. Asambleísta Peña, para finalizar, hay un nuevo pedido de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, esta vez por el reparto de los hospitales. ¿Qué avances ha tenido este pedido de juicio político que seguramente les va a tocar, obviamente les va a tocar tratar a ustedes? Conozco que ingresó por gestión documental. El curso que tiene que seguir es la calificación por el CAL y obviamente lo derivarán a la comisión. Aquí hay también que hacer énfasis en que, a cuenta de que hay algunos vacíos que no determinan plazos ni términos para despacharlos, se los hacen quedar en el congelador de la presidencia de la Asamblea, una cuestión que tiene que cambiar y efectivamente nosotros para precautelar ese interés ciudadano se ha legislado y hay la reforma que se envió al Ejecutivo en el sentido que se determina plazos precisos para que no suceda esto, que juicios, solicitudes de juicios pasen a calificarse a los 9 meses, 5 meses. El juicio político tiene como esencia corregir errores y tiene que ser inmediatos para que el sucesor del ministro o ministra no los vuelva a cometer. Ese es el objetivo, pero como que esa demora también hace perder el sentido de estos procesos de control político. Lo mismo debería suceder con la solicitud presentada el día de ayer por algunas organizaciones sociales con respecto al tema del manejo de la salud y la pandemia, doctor. Se han planteado 2 solicitudes de juicio político en contra del ministro Ceballos y de la ex ministra Andramuño. Sí, tienen que seguir el curso legal, pero con la agilidad que se requiere. Eso es lo más interesante. Yo me he puesto a analizar en un pequeño cronograma. Un juicio político no puede durar en su procesamiento, en su sustanciación, de inicio a fin, más de unos 40 o 45 días. Tiene que ser así. Ahí existe el control político efectivo. Si el ministro cometió el error, pues tendrá que ser censurado y el que vaya no vuelva a cometer el mismo error. Esa es la finalidad del control político. El problema es que eso pasa por manos del presidente Litardo. Sí, efectivamente es así. Y a cuenta de estos vacíos legales, hacen a veces lo que les conviene, no lo que le conviene al pueblo ecuatoriano. Un ejemplo de eso es el juicio político en contra del exministro ya de Finanzas, Richard Martínez. Sí, pues yo le diría eso, para la Asamblea es una vergüenza ajena. 5 pedidos de juicio político, esperaron que renuncien y aún así se derivan a la comisión. El Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, legislador Helio Peña, quien nos ha acompañado en esta última parte de nuestro segmento de entrevistas. El legislador Helio Peña, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Muy amable, legislador. Gracias a usted, Licenia, y gracias, Alexis. Muy buenos días, un buen fin de semana. Lo propio, asambleísta, muy amable, muchas gracias. En Punto Noticias, la noticia vive.